La lección se titula El poder de la liberación. Aquí vamos a ver un poquito, vamos a tratar de ahondar en los asuntos de la liberación, qué es la liberación, por qué Jesucristo trajo o ministró o desató el ministerio de la liberación. Así que vamos a dar inicio y queremos de alguna manera a cada persona que nos ve y a los que están aquí estudiando con nosotros, queremos mediante este manual hacerles un reto ¿de qué? De que ustedes puedan subir y crecer a una nueva dimensión espiritual, entendiendo y sabiendo los principios básicos y fundamentales de lo que es la liberación, la bendición y la sanidad interior. Pero quiero poner un principio de que todos tenemos que hacer esto. Cada vez, desde hoy en adelante, cada vez que usted venga a la clase, usted pueda tener presente que cuando sale de su casa, usted pueda orar 1 minuto, 2 minutos a Dios y decirle: Dios, yo pongo esta clase en tus manos, porque vamos a ver 3 cosas principales en todo lo que es el recorrido del manual: liberación, bendiciones y sanidad interior. Entonces vamos a decir cada vez que salimos de casa: Dios, bendice mi vida, guarda mi vida, cubres mi vida con la sangre de Cristo, para yo poder entender, aprender y también ser ministrado por la palabra. Amén. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver 3 cosas en el transcurso de todo el manual y vamos a aprender sobre 3 atmósferas. La primera, aquí está en el manual, dice, la primera es atmósfera de liberación, la segunda será la atmósfera de bendiciones y la tercera será la atmósfera de sanidad interior. Dijimos y enseñamos que todo principio de Dios, todo fundamento de Dios o toda ley bíblica, esta nos lleva a nosotros a crear o a vivir o a ser introducidos dentro de una atmósfera. Esa atmósfera tiene que ver con el ambiente donde nosotros nos movemos, el ambiente donde vivimos y el ambiente que nosotros queremos que Dios establezca dentro de nuestras familias y dentro de nuestros hogares. Así que dice lo siguiente el manual: compartiremos bases sobre la liberación. La mayoría de las personas, con el simple hecho de mencionar la palabra liberación, se asusta o paraliza en su crecimiento espiritual diario, y debido a ese temor e ignorancia permanecen atados a una gran cantidad de cosas. Sin embargo, con este manual y esto que vamos a enseñar, y con la unción y la revelación y el poder de Jesucristo, vamos a conocer el poder, los recursos y un sinfín de respuestas a preguntas que por años muchos se han venido haciendo, y es entonces cuando cada persona experimenta una verdadera libertad. Entonces, en el transcurso del manual y con el tema de la liberación, vamos a poder nosotros tomar recursos espirituales, recursos bíblicos, para nosotros poder vivir una vida y dentro de nuestra vida establecer una atmósfera de libertad. Muchas cosas, son muchas las cosas, no podemos enumerarlas ahora, pero son muchas las cosas que de una u otra manera pueden atar nuestra vida, pueden entristecer nuestra vida, pueden de alguna manera entorpecer el ritmo o el curso de nuestra vida. Y muchas de ellas dejan ciertas secuelas y crean o diseñan ataduras en nuestra vida que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos que ser completamente liberados. Así que vamos a la primera definición. Dice liberación. En el hebreo significa sotería, o sea, la palabra original de liberación es sotería, y esto significa o es rescate. Entonces significa rescate, seguridad, salvar, también significa salvación, salud, liberación y libertad. O sea, en el original, sí, en el hebreo, la palabra liberación, la palabra original es sotería. Y sotería significa rescate, seguridad, salvar, salvación, salud, liberación y libertad. Dice el manual, en otras palabras más claras, el propósito de que una persona sea liberada tiene que ver con un diseño de Dios para que la misma recupere su salud y salvación. En un alto porcentaje de personas en el mundo entero se viven ciclos que se repiten o cosas que se repiten en sus vidas sin necesariamente buscarlas. Estos ciclos o repeticiones causan daños o incluso en algunos la misma muerte de la persona sin que se perciba como algo extraño.
Vamos a definir un poquito esto. Muchas personas en el mundo entero viven distintas situaciones, pero esas situaciones cada tanto, cierta medida de tiempo, algo como dice aquí cíclico, se repite y las personas la viven una y otra vez. ¿Por qué? Allí aquello indica que si alguien está viviendo algo obviamente contrario, no gustoso, difícil, incómodo, que está dañando, que está afectando la vida de la persona, y aquello que sucede es algo cíclico, eso de evidencia o eso revela que la persona, la familia, el matrimonio, lo que fuera, necesita un proceso de liberación. ¿Por qué? Porque aquello cíclico, obviamente contrario, está establecido en la persona por X o Y, por algunas o muchas razones, y eso tiene que ser roto y quebrantado completamente por el Espíritu de Dios. Ahora, para muchas personas, esos ciclos que viven, por ejemplo, una persona dice, por esta situación, por este momento, por esta etapa de la vida, yo ya pasé, ahora la estoy volviendo a vivir. Y al rato como que sale de allí, como que la cosa se tranquiliza, como que la situación se calmó, y al tiempo otra vez vuelve a vivir lo mismo. Entonces ahí viene el ciclo. Para muchas personas, estos acontecimientos cíclicos son cuestiones comunes. Se acostumbraron tanto a vivir, a padecer, a sufrir, a soportar o a aguantar, que hasta se hace parte de la persona, casi parte de la carne de uno. Eso es lo que indica, obviamente, la falta de conocer o ignorar el principio de Dios, que tiene que ver el principio de liberación. Entonces, los ciclos que una persona vive, que son ciclos contrarios, le llamemos depresión, le llamemos tristeza, le llamemos amargura, le llamemos enfermedades, le llamemos como se llame, lo que es cíclico y contrario tiene que ser invadido por el Espíritu de Dios para que aquel ciclo se rompa completamente, la persona reciba liberación. Y lo segundo que hoy podemos decir es que es necesario que esas personas no tengan en mente o no tengan en su pensamiento o en su corazón que esos ciclos contrarios son cuestiones comunes de la vida. No son cuestiones comunes, se hacen comunes porque la persona se acostumbra, pero no es la intención de Dios, no es el principio de Dios que las personas estén viviendo ese tipo de situaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces Dios no quiere que vivamos esos ciclos, sino Él quiere liberarnos de aquello para que nosotros podamos vivir bien, libres y completamente bajo la bendición de Dios. Seguimos. Vamos a encontrar aquí 4 ejemplos para ver o representar un poquito la cuestión de los ciclos. Vamos a ver 4 ejemplos que tiene el manual. Hay familias en que por generaciones el alcoholismo ha sido un factor común entre ellos. Si tomamos como referencia las generaciones pasadas, podremos observar que un bisabuelo era alcohólico, el abuelo era alcohólico, el padre y el hijo en la generación presente están bajo las ataduras del alcoholismo. Es allí donde ese patrón está convertido en un ciclo que se repite. Pero al no verlo con la lupa bíblica o la lupa espiritual, se toma como algo normal o hasta en algunos casos como algo obvio. Pero la realidad es que aquella familia necesita de una liberación en quienes presentan este desliz y sanidad a los que les rodean por las obvias conductas y por menos que esto representa. Entonces definamos esto. Muchas personas dicen, bueno, no me parece raro, no me parece un ciclo contrario que nuestro bisabuelo haya sufrido del alcoholismo, que mi abuelo, mi padre, y en este caso la persona de la generación presente, estén bajo los efectos del alcoholismo. Una cosa es que una persona pruebe una bebida alcohólica y otro caso muy diferente es que una persona esté totalmente atada o totalmente adicta al alcohol y por sí misma no lo pueda dejar. Entonces de repente vemos que los ciclos pasan en una persona o pasan en las generaciones. Entonces cuando en las generaciones se ven los distintos ciclos iguales, eso habla que hay una maldición generacional en la familia, la cual Dios tiene y puede intervenir para romperla, para que la persona que está afectada no sufra, pero tampoco sufran los que le rodean. Porque no es solamente la persona que está afectada o la persona que está de repente adicta a algo, la que sufre, sino los que le rodean, los familiares, los seres queridos, también están sufriendo de alguna manera o a veces peor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces hay ciclos que Dios quiere romper. Segundo ejemplo, hay familias que por generaciones
estuvieron metidos en ciertas inclinaciones musicales, moda, droga, vandalismo, amistades desordenadas, y este flagelo viaja por años sin ser tomado en cuenta como tal. Es allí donde en generaciones hay familiares presos, muertos por violencia, perdidos en la droga, otros imitando modas, cortes de cabello, tatuajes, vestimenta y estilos de vida que muchos cantantes, por cierto, seculares ofrecen, obviamente lejos de toda cordura y práctica según la palabra de Dios. Encontramos abuelos, padres e hijos en el vandalismo o prácticas por ciertas amistades que hacen a cristianos no muy cristianos o a mundanos no tan mundanos. Esa es la realidad que hace falta en esa vida o en esa familia liberación. Entonces, lo que se repite cíclica o generacionalmente indica o revela de que aquello necesita una intervención del poder de Dios para que sobre esas personas y sobre esa generación haya una liberación. Otro de los casos, por ejemplo, acabamos de ver el caso del alcoholismo, estamos hablando del caso de inclinaciones musicales, de modas, vandalismo, droga, etcétera. Tercer caso, o tercer ejemplo, dicen muchas familias, las enfermedades no son en realidad crónicas, sino son hereditarias. Obviamente que la ciencia o la medicina va a decir, ok, usted tiene esta enfermedad y esto es crónico, esto nació en usted. En la realidad, las enfermedades no son crónicas, son generacionales o son hereditarias. Un padre hereda una enfermedad a un hijo a su hijo, y así va de una generación a otra. Leamos lo que dice. Esto indica que por medio de maldiciones familiares, las personas de distintas generaciones son oprimidas y algunas llevadas a la muerte por las mismas. Problemas de todo tipo y enfermedades de toda índole se manifiestan y se activan en las generaciones, desvirtuando el plan divino de salud como propósito de Dios con muchas personas. Esas enfermedades develan una atadura activa en dicha persona. Conocemos, y puede que usted lo conozca, los que nos están viendo sepan, de familiares que también igual el bisabuelo sufría una enfermedad, el abuelo también la sufría, el padre la sufría y la persona en la generación presente también la está padeciendo, a lo que le llaman enfermedades crónicas. Pero en realidad la enfermedad es una enfermedad heredada. Por eso muchas veces cuando uno va al médico con ciertos síntomas, lo primero que el médico pregunta es si alguno de nuestros familiares antepasados, padres, abuelos, etcétera, tuvieron alguna de las enfermedades que tienen este tipo de síntomas. ¿Por qué lo hacen? Porque están tratando de detectar si lo que nos está pasando tiene que ver con algo hereditario. Ahora, llevando todo esto a la dimensión o a la óptica espiritual, nosotros por la palabra entendemos de que muchas de las enfermedades que las personas padecen son hereditarias o son enfermedades por causa de la maldición familiar. Entonces lo que nosotros queremos mediante este manual y estas primeras lecciones es acentuar en cada uno el fundamento de que Dios tiene el poder para romper todo poder de la maldición y nosotros podamos ser verdaderamente sanos. Lo peor que pudiera pasar es que una persona se convenza de que está con una enfermedad que es hereditaria o que es generacional o que es una enfermedad que congénita, pero no entender que el plan original de Dios no es que estemos enfermos. El plan original de Dios no es que estemos padeciendo una enfermedad contraída por nosotros, ni mucho menos una enfermedad contraída por una herencia generacional. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, la intención de Dios es tenernos sanos. Ahora, no es que una persona se enferma y tiene un problema de maldición, no es eso específicamente, porque de repente que usted se engripe o que usted tenga un desliz de la salud no significa que usted está maldecido, pero hay personas que lo padecen, cíclicamente lo padecen. Entonces dices, es que mi abuelita tenía problemas de la vista, mi padre tiene problemas de la vista y por consiguiente yo tengo problemas de la vista. Ahí sí hay una herencia que se traza, sí, de una generación a otra, y que el poder de la liberación tiene toda autoridad de Jesucristo para romper con aquello que la persona padece y aquella persona pueda quedar completamente sana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien, seguimos. Dice, otras personas mueren de cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades al corazón con infartos, derrames cerebrales y otras. Y los hijos o nietos siguen el mismo ciclo de sus padres o de sus abuelos. Ya es muy común hoy en día, cuando alguien se enferma de los mismos, se enferma, dice que los mismos médicos preguntan, lo que recién yo mencionaba, qué padecen nuestros padres o de qué murieron, resultando para ellos común que la enfermedad es solo una cuestión hereditaria.
Entonces, cuando el médico comprueba que nuestros antepasados estuvieron los síntomas o estuvieron enfermos o por el peor de los casos murieron de aquello, para el médico es sencillamente decir, pues usted tiene una enfermedad hereditaria o una enfermedad generacional y vamos a ver cómo la tratamos y qué tan grave está o qué tan avanzada está en el cuerpo. El punto aquí es el siguiente. La intención principal y original de Dios cuando creó al hombre y a la mujer no fue que el hombre y la mujer se enfermen de nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? La intención original de Dios nada tiene que ver con enfermedades. Las enfermedades vienen por producto o resultado también del pecado en el hombre y la mujer. Pero nosotros podemos hoy en día ser intervenidos por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, y nosotros podemos ser completamente sanos de toda enfermedad. Amén. ¿Alguien dice amén aquí? Muy bien. Dice el manual, veamos qué nos dice el apóstol Pablo al respecto. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces el apóstol Pablo nos revela que nuestras oraciones y la administración del Espíritu Santo producirán en nuestra vida liberación. Todas las personas en un momento de su vida necesitan liberación. Y una de las más grandes cosas que Jesús trajo manifestando el reino de su Padre fue la liberación. Algo que quiero acentuar y quiero recordar inclusive es que una de las cosas que no sucedía, que no se manifestaba, que no había solo hasta que Jesucristo vino a la tierra, es la práctica y la manifestación de la liberación. De Jesús hacia atrás en la historia, nadie había practicado la liberación como tal. Nadie había ministrado una persona a otra expulsando o echando fuera demonios. La palabra liberación también tiene que ver con expulsar o echar fuera demonios de una persona que está siendo oprimida o que está siendo atormentada o que está siendo poseída. Entonces, el poder del nombre de Jesús hace que nosotros podamos ministrar la liberación, como dijimos en la definición, como rescate, como sanidad, como salvación de una persona. Muchas personas padecen lo que acabamos de hablar a través de ciclos, a través de generaciones, y lo que ellos necesitan es la intervención del poder del nombre de Jesús y de su sangre. ¿Para qué? Para ser completamente sanos y para ser completamente salvos. Pero lo importante es entender que la liberación aparece, por decir así, o mejor dicho, Cristo la trae a la tierra en el ministerio de Él, cuando Él se comienza a manifestar como Jesús, como el Salvador, como el Mesías. Cristo empieza a funcionar como tal a los 30 años y una de las primeras cosas que Él manifiesta y trae a la tierra es la liberación. Nadie había practicado antes de Cristo una ministración de liberación. Así que estamos de acuerdo hasta aquí. Dios hace el proceso de muchas cosas para que nosotros entendamos que necesitamos literalmente ser liberados de muchas cosas que nos atan o de muchas cosas que nos oprimen. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sigue diciendo el manual. Esa fue una de sus principales asignaciones de su venida. O sea, una de las cosas o funciones principales que Jesucristo trajo a la tierra, aparte de salvarnos, es ministrar y traernos liberación. Mucha gente atada por causa del pecado, mucha gente atada a causa de las enfermedades, mucha gente atada a causa de tantas cosas que el hombre y la mujer por sí solo nos podemos llegar a desviar. Entonces Cristo cuando viene a la tierra, y esto es algo que es importante mencionar, aclarar y establecer, Jesús no solamente vino a salvarnos de la condenación eterna. Escuche esto, muchos predican o enseñan que el Señor solamente vino a salvarnos y eso es una verdad a medias. Cristo vino a salvarnos, pero Cristo vino a predicar el reino de su Padre y a través del mensaje del reino de su Padre, Cristo manifestó la predicación, la enseñanza, la liberación y la sanidad divina. Entonces Cristo predicó el Evangelio, Cristo enseñó o reveló el Evangelio de su Padre. Segundo, Cristo liberó los atormentados o los endemoniados y Cristo sanó a los enfermos de distintas enfermedades. Entonces, una de las cosas que Cristo nos ofrece a nosotros como sus hijos es que seamos liberados, que seamos bendecidos y que seamos sanados también interiormente. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Entonces, una de sus principales asignaciones fue traernos la liberación. Sigue diciendo, Lucas 4:18, Jesús lo dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, Jesús, cuando está leyendo estas escrituras, Jesús está leyendo una de las profecías acerca del mismo, acerca del Mesías. Pero Cristo aquí lo repite, lo menciona, lo lee, aclarando cuáles eran y cuáles fueron las funciones principales de su ministerio, cosa que muchos han dejado de lado. Muchas personas tristemente han dejado de predicar la sanidad divina, han dejado de predicar la sanidad interior y por consiguiente han dejado de predicar y practicar la liberación. Cristo trajo el reino de Dios como predicación, el reino de Dios como revelación y enseñanza, pero por causa del poder y el mensaje de ese reino, Cristo sanó a los enfermos y Cristo liberó a los oprimidos. Eso indica que la función y la misión de cualquier iglesia que predique a Jesucristo es exactamente la misma que Jesús vino a hacer a la tierra. Número 1, predicar el evangelio del reino. Número 2, enseñar y revelar el evangelio del reino. Número 3, a orar por los enfermos y que los enfermos sean sanos en el nombre de Jesús. Y cuarto, que los oprimidos, atormentados y endemoniados sean completamente libres por el mismo nombre que es el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces tenemos, según el manual, 3 elementos reveladores para reflexionar en nuestra libertad y poder sostenerla. Escuche esto, algo que tiene que quedar claro en este día. Todos nosotros, usted y yo, todos nosotros necesitamos en algún área de nuestra vida, necesitamos liberación. La ciencia y la Biblia, escuche, que muy poco se asemejan en algunas cosas, pero la ciencia y la Biblia confirman que usted y yo estamos hechos o estamos conformados en 3 áreas principales: espíritu, alma y cuerpo. Todos somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo lo definimos? Usted y yo somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Voy otra vez para los que están apuntando. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Esa es la constitución o esa es la formación conforme Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Cuando Dios formó al hombre, lo hizo en el barro. Dice que lo último que Dios hizo sobre aquel barro que después llamó Adán, dice que Dios sopló sobre las narices de Adán. Y cuando sopló Dios sobre las narices de Adán, a aquel diseño de barro entró espíritu. Y dice que después que Dios hizo eso, y fue el hombre un ser viviente. O sea, fue esa creación, esa formación de barro fue hecho un ser viviente. Significa que nosotros somos seres vivientes, somos humanos y tenemos vida propia por causa del espíritu que Dios sopló en aquella primera creación o aquella primera formación llamada Adán. Defino, nosotros somos un espíritu que Dios nos puso un alma y vivimos dentro de un cuerpo con el cual nos relacionamos en el mundo natural. ¿Por qué tenemos un alma? Para nosotros relacionarnos entre nosotros y el medio ambiente humano. En el alma están los sentimientos, en el alma está la voluntad, en el alma están las tomas de decisiones, en el alma está todo aquello que nosotros podemos percibir como bueno y como malo. De igual manera nuestro espíritu discierne 3 espíritus: el espíritu de Dios, el espíritu de Satanás o los demonios y el espíritu del hombre. Esos son 3 espíritus que nosotros por nuestro espíritu podemos discernir. Espero no hacerle un mareo con todo esto, pero estoy tratando de definir algo importante para entender por qué nosotros necesitamos liberación. Entonces, como estamos formados en 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo, en algunas de esas 3 áreas nosotros posiblemente, si no es en todas, necesitemos la intervención de una liberación o la intervención de una sanidad divina o la intervención de una sanidad interior. Posiblemente muchas personas tengan que ser liberadas en su espíritu, muchas personas tengan que ser sanadas en su alma y otros tengan que ser sanados o liberados en su físico, en la parte natural. ¿Estamos de acuerdo? Pero en los 3 ámbitos que nosotros somos, nosotros vamos a necesitar la intervención de la liberación. Así que vamos a ver entonces 3 elementos que revelan
para nosotros poder reflexionar en la liberación y por consiguiente poder sostenerla. El primer versículo que vamos a ver aquí está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, y dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está muy claro que donde está el Espíritu del Señor, hablamos del Espíritu Santo, donde Él está, y cuando hablamos de donde Él está, se entiende que es donde Él habita, donde Él vive y donde se manifiesta y donde Él gobierna. Escuche esto: si Dios habita nuestra vida, si vive en nuestra vida, si Él se manifiesta y gobierna nuestra vida, entonces nosotros vamos a vivir en libertad. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque eso lo hace el Espíritu Santo. Dice, nadie puede pretender vivir la liberación excluyendo al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que opera con nosotros el proceso de expulsar demonios o el proceso de romper ataduras. Es el Espíritu Santo el que está trabajando cuando nosotros estamos ministrando entonces una liberación. Entonces nadie puede pretender vivir una liberación excluyendo al Espíritu Santo. Una persona que pretende ser libre y vivir en continua libertad tendrá que vivir en continua comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien entendió esto? Entonces vamos a definirlo. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Corintios, que el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí va a haber libertad. La palabra donde está significa donde vive, donde se manifiesta, donde gobierna. En la persona que el Espíritu Santo viva, se manifieste y gobierne, esa persona, Dios le asegura, la palabra asegura, que tendrá libertad. Lo cual no indica que en todo hijo de Dios el Espíritu Santo viva. Todos nosotros, por ser hijos de Dios, estamos sellados por el Espíritu Santo. Somos marcas, somos propiedad privada de Dios, porque creímos en Jesucristo, aceptamos su muerte, lo reconocimos como Señor y Salvador, y decidimos tener una vida distinta a la de muchas personas por causa de seguir a Jesucristo. Esa es una marca, es una propiedad. Usted y yo pertenecemos o somos propiedad privada de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, eso es muy distinto, ser marca o ser propiedad privada, a que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios vive, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, gobierna y habita nuestra vida continuamente está mostrando un estilo de vida distinto. Porque el Espíritu Santo tiene sus propios frutos, tiene sus propias virtudes. Entonces, cuando el Espíritu de Dios habita o vive la vida de alguien, Él está manifestando sus virtudes a través de esa persona. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que por qué muchas personas asisten a una iglesia, muchas personas creen en Dios, muchas personas leen la Biblia, muchas personas son fieles y casi por decir antiguos congregantes de muchas iglesias, pero no viven en libertad. ¿Por qué? Porque no mantienen una comunión estrecha y profunda con el Espíritu Santo. Por lo tanto, con lo que usted no se relaciona, de aquello usted no tiene nada. Esto es sencillo. Si usted no se relaciona con tal persona, de esa persona nada se le puede pegar. Si usted no se relaciona con el Espíritu Santo, no mantiene o busca tener una comunión con Él, difícilmente usted tenga algo de Él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ese es el primer elemento. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Segundo versículo, carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. En muchas de las ocasiones de ataduras u opresiones, hay, está entre comillas en el manual, falsos hermanos que están involucrados. Esto también necesita de liberación. Muchas personas que dicen ser cristianos o hermanos en la fe, funcionan como opresores, buscando la manera de reducir esclavitud a una persona nuevamente. Está de más decir que toda persona tóxica y o falsa en el camino del cristianismo tendrá que ser dejada de lado para mantener y gozar la libertad absoluta en el Espíritu Santo. Muchas personas dicen, o mucha gente cree, que porque está en una iglesia, de cualquier tipo de iglesia, pero estamos hablando de una iglesia donde está el Espíritu de Dios y se predica Jesucristo,
Muchos piensan que porque están en la iglesia o porque van a una iglesia, dentro de una iglesia no hay personas así. Sí hay personas falsas, sí hay hermanos en la fe falsos, como hay personas tóxicas. Entonces, en cualquier ámbito en el que usted y yo nos movamos, vamos a encontrar personas tóxicas, personas falsas, personas de doble cara, personas que no son genuinos, que no son leales, que no son transparentes, que no son verdaderos, que te dicen, por decirlo así, de una manera, hermano, hermana, te quiero, te amo, te respeto, te honro, pero por el otro lado son los que fácilmente hablan mal de ti o te dan el cuchillazo por la espalda. En cualquier ámbito, muchos dicen, pero ¿cómo? Si yo voy a una iglesia cristiana, en teoría todos son santos. No se crea eso, eso no es cierto. En todos ámbitos hay gente falsa, hay hermanos falsos y hay gente tóxica. ¿Qué dice aquí el consejo? Que a esa gente, tarde que temprano, vamos a tener que dejarla de lado. ¿Para qué? De alguna manera apartarla. ¿Para qué o por qué motivo? Para que no contamine el resto y no reduzca otra vez a opresión a personas que salieron de opresión. Mucha gente viene a buscar a Dios, mucha gente necesita un encuentro con Dios, mucha gente necesita un consejo, necesita una palabra, necesita ayuda, lo que fuere, y viene buscando esa ayuda o esa palabra por causa de familiares tóxicos, de patrones tóxicos, de relaciones tóxicas, de matrimonios falsos, etcétera. Vienen saliendo de eso, vienen a una iglesia buscando ayuda y de repente se dan con eso en la iglesia. Y es como que esas causas o situaciones los vuelven a reducir, dice el apóstol Pablo, a esclavitud. O sea, antes que yo no conocía a Dios o antes que yo no asistía a una iglesia, me estaba pasando que tenía, como dije, familia, patrón, amigo, cónyuge, lo que sea, y me estaba trayendo este problema, esta esclavitud, esta situación. Ok, me alejé de todo ello, solucioné de alguna manera este asunto, pero ahora vengo a la iglesia y me pasa lo mismo. Me encuentro con personas tóxicas, personas problemáticas, personas que me vuelven a intentar reducir esclavitud. ¿Qué hay que hacer con ellos? Se los hace a un lado, se los aísla, se los deja solos y uno resguarda ¿qué cosa? La libertad que Cristo a través de su muerte y su resurrección nos ha dado. Entonces, toda persona debe cuidar, sostener y proteger su libertad o su liberación o su sanidad. Entonces, todo lo que pueda usted llevarlo o reducirlo a esclavitud, de eso usted se tiene que escapar. Y si son personas, por más cercanas o conocidas o queridas que sean, también usted va a tener que dejarlas de lado porque son personas tóxicas. ¿Estamos de acuerdo con eso? No vamos a despreciar a una persona, pero sí la vamos a dejar de lado para que no nos contamine y no nos vuelva a meter en esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer principio, primer elemento para sostener la libertad es que donde está el Espíritu de Dios, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Libertad. Segundo, personas tóxicas, personas que no son sinceras, vamos a tener que hacerlas a un lado. Escuche esto, usted tiene autoridad para alejarse de alguien que le está dando situaciones tóxicas. En el caso de que sea un familiar muy cercano o en el peor de los casos que sea un cónyuge, usted necesita obviamente buscar ayuda, consejería, oración y ministración para no romper una relación así. Yo no estoy hablando tanto aquí o al público diciéndoles rompa relaciones, sepárese o divórciese, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que si hay personas dentro de la iglesia o dentro del círculo cristiano que son personas tóxicas, déjelas de lado y usted reserve y conserve lo que Dios ha hecho sobre su vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segundo, tercero, dice Gálatas 5:1, aquí también escribe el apóstol Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo voy a volver a leer. Estad pues, ¿qué dice? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y hay una coma. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo recomienda que permanezcamos firmes. Esto indica trabajar en lo que nos puso nuevamente en la firmeza. Es el Espíritu Santo. Cristo nos dio libertad del pecado en su muerte, vida eterna en su resurrección y nos da libertad por medio de su Espíritu Santo. Dios es Espíritu y nuestra libertad viene por su Espíritu. Y la recomendación es que no volviésemos nuevamente al estado pasado o anterior de opresión y de ataduras.
Entonces, 3 consejos o 3 elementos que tenemos aquí a través del apóstol Pablo. Número 1, Dios es un espíritu, y como Él es espíritu, y donde Él está, donde Él habita, donde Él se manifiesta, y donde Él gobierna, va a haber libertad. Amén o no amén. Número 2, hay personas falsas, hermanos, dice aquí, de la fe, falsos o tóxicos. A ellos no los vamos a condenar, no los vamos a despreciar, no los vamos a desear que se mueran. Sencillamente nos los vamos a apartar de ellos para que no toxifiquen nuestra vida, ni mucho menos nos vuelvan a meter bajo esclavitud. Hay personas que se dedican dentro aún de las iglesias a tratar de, como no están libres, tratar de atar o meter en esclavitud nuevamente a personas que ya han sido liberadas. Tercero, la Biblia nos habla, el apóstol Pablo, de firmeza. O sea, nosotros debemos mantenernos y trabajar con el Espíritu Santo para mantenernos firmes en lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en nuestra vida. Que nada ni nadie nos robe la libertad, que nada ni nadie nos robe la paz, que nada ni nadie nos robe el bienestar. ¿Cómo vamos a lograr eso? Aparte de todas las cosas obvias y naturales que tenemos que hacer y responsabilidades que cumplir, necesitamos desarrollar una comunión verdadera con Dios y no una comunión tradicional o de vez en cuando o cíclica con Dios. Tiene que ser algo continuo mediante la unción y la relación con el Espíritu Santo de Dios. Que alguien me diga amén. Muy bien, hay muchas personas conectadas en el internet, todos sean muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos, estamos en nuestro discipulado, iniciamos hoy un nuevo manual y vamos a pasar a la lección número 2. Vamos a tomar hoy también la lección número 2. La primera lección quiero que la definamos para ya pasar de lleno a la lección número 2. La primera, hablamos de liberación. La palabra liberación en el original hebreo significa, o es la palabra sotería, y aquello significa rescate, salvación. También la palabra liberación significa expulsar o echar fuera demonios de un lugar o de una persona. Eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer. El ministerio de Jesús se caracterizó por la predicación del reino, por la exposición, la enseñanza, la revelación del reino. Tercero, esto se caracteriza también porque Cristo sanó a los enfermos. Y número 4, Cristo vino a liberar a los oprimidos. Entonces, que a usted le prediquen el reino, que a usted le revelen o le enseñen el reino, que a usted lo sanen de una enfermedad o de su interior, o que le liberen, no es una vergüenza, ni es porque usted es menos que otros o más que otros. Que a usted lo sanen, que a usted lo liberen, que a mí no sanen, o a mí me liberen, o me prediquen o me revelen el reino, es un privilegio de ser hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a la lección número 2, para los que nos están viendo por el internet. Lección número 2 se llama o se titula Quebrantando las maldiciones de la tierra. Aquí vamos a revelar algunas cosas que usted, me imagino que se va a sorprender, porque hay cosas aquí que usted y yo somos partícipes por causa de ser hijos de Dios, pero también por causa de que vivimos, habitamos la tierra, y muchas cosas que pasan en nuestro medio ambiente no son solo causas del medio ambiente, sino son causas del pecado del hombre y la mujer que habita la tierra. Vamos a ver el versículo que está en la parte de arriba, a mano derecha, en la primera parte de la lección número 2, y dice Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Definamos este versículo. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? ¿Cómo pecó Adán? Esto no es una historia ni una fábula bíblica ni religiosa. Esto es una realidad que sucedió. ¿Cómo pecó Adán? Dios creó a Adán, Dios creó a Eva y los puso, dice la Biblia, en el huerto del Edén. En el momento que ellos fueron creados sin haber pecado, Adán y Eva no tenían absolutamente nada de qué sufrir, ninguna enfermedad, ni mucho menos que trabajar ni hacer nada para ganarse nada. En el original, Dios en el huerto del Edén le puso absolutamente todo en sus manos. Pero cuando Dios les dio todo lo que les dio, les dijo, hay un árbol del cual ustedes no deben de tocar. Ese árbol representaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa la ciencia del bien y del mal? El conocimiento, la revelación de lo bueno y de lo malo.
Adán y Eva eran completamente inocentes. En ellos no había nada bueno, ni tampoco había nada malo. No conocían nada. Ellos estaban en un estado de inocencia. Es como si fueran adultos, pero niños, inocentes completamente. Muy bien. La Biblia dice que vino la serpiente, y en la serpiente viene Satanás. No es que una víbora o una serpiente habló por sí sola. Satanás tomó ese animal y Satanás fue con la mujer y le habló. Y la Biblia dice que él logró engañar a la mujer, a Eva, diciéndole, sabe Dios que el día que tú y Adán coman de ese árbol van a ser como él. Sus ojos van a ser abiertos y van a tener el conocimiento absoluto de todas las cosas. Eso despertó interés, o eso despertó curiosidad en la mujer, y la mujer comió del fruto que es el famoso fruto prohibido. La mujer come y no solo se queda con que ella comió, sino que va y le convida a su esposo, y Adán come, y ambos terminan pecando y desobedeciendo a una orden de Dios. Toda la otra creación frutal que había en el huerto, ellos podían comer, menos de ese árbol. La serpiente fue astuta, dice la Biblia, y les engañó, y ellos comieron de ese árbol. Por lo tanto, después de haber comido, terminaron desobedeciendo a una ley y a una instrucción de Dios. ¿Qué pasó? Es la primera desobediencia que ellos cometen, y la Biblia dice que el pecado y la desobediencia introdujeron a la raza humana la muerte. Ese es el principio de lo que pasó. Ahora, después que eso sucede, Dios se enoja. No estaba la gracia de Dios de por medio. Dios se enoja y Dios maldice al hombre y maldice a la mujer. Al hombre lo maldice con el trabajo, y ahora voy a explicar eso qué significa, y a la mujer la maldice con los dolores de parto en el alumbramiento y en los embarazos. Pero no solamente maldice al hombre y a la mujer, también maldice a la tierra en donde el hombre y la mujer están habitando. ¿Por qué digo que ¿por qué digo que Dios maldice al hombre con trabajo? Muchos dirán, entonces si yo trabajo estoy maldecido. No. En aquel tiempo, para que no se vaya a malentender y al rato nos saquen por Facebook Live que estamos diciendo una herejía. No. El asunto es de que Dios maldice al hombre porque en el diseño original, el hombre no tenía que trabajar. Dios le había provisto absolutamente de todo. El Edén y la tierra para el hombre era un lugar de provisión y de protección. Pero ahora el hombre peca, el hombre desobedece, la mujer desobedecen, y Dios lo maldice y le dice, con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. O sea, todo lo que yo te daba como provisión gratis al alcance de tu mano, ahora lo vas a tener que ganar con tu propio esfuerzo. Va con la mujer y le dice, ahora dice tus preñeces y tu parto. Las palabras que usa la Biblia son otras, pero preñeces es el tiempo de embarazo y el momento de dar a luz o el parto van a ser con dolor. Eso indica que en el diseño original la mujer al estar embarazada y al dar a luz no iba a tener dolor. Eso fue en el diseño original. Pero por causa de la maldición de Dios, la mujer hoy, al momento de estar embarazada y al momento de que va a dar a luz o dando a luz, hay dolores de parto, como todo el mundo lo sabe. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Dónde eso cambia? Eso cambia en Jesucristo. Eso cambia cuando viene Cristo. Entonces, cuando viene Cristo, todo cambia por causa de la gracia, el amor y el perdón de Dios. Entonces, el trabajo para el hombre ya no es una maldición. Ahora el trabajo es un medio o un vehículo por donde Dios provee y bendice al hombre o a la mujer. Entonces el trabajo ya después de Cristo no se lo ve como una maldición, se lo ve como el medio, sí, el vehículo, la forma, el conducto en cómo Dios nos bendice y en cómo Dios nos provee. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces la tierra, lamentablemente, fue maldecida. Escuche esto, fue maldecida por Dios por causa del pecado del hombre y la mujer. Vamos a ver qué dice entonces la lección. Dice, la tierra está maldita por causa del pecado y la caída de Adán. Si profundizamos en esto, veremos que todos los humanos somos iguales. Atención, todos los seres humanos somos de alguna manera iguales, pero los países y naciones no son iguales. Las naciones son diferentes en muchos sentidos. América no es igual que África, el occidente no es igual que el oriente. Pero a estas latitudes Dios las creó, de igual manera que creó al hombre y la mujer. Entonces,
¿Por qué una tierra está más bendecida que otra? Tanto que podemos notarlo en sus frutos y bienestar. O sea, ¿por qué una nación es tan diferente una de otra? Algunas naciones ricas, naciones pobres, naciones con posibilidades, naciones sin posibilidades. ¿Cuál es el motivo real de que estas naciones se diferencien una de otras? Y aquí usted va a ver que no es un problema político en realidad, que nosotros le echamos la culpa a los políticos. Decimos, sí, esta nación es próspera porque debe tener buenos políticos, no tan corruptos, o por lo menos no roban tanto. Y esta nación que está tan pobre es porque hay corruptos o porque hay ladrones. Va a ver que no es así, aunque es la razón de que muchos países están sufriendo, pero la raíz original no son exactamente la persona política, sino el ser humano en pecado. Vamos a ver eso. Si la tierra fue maldita por el pecado del hombre, nuevamente podemos entender que la tierra está sujeta a la vida del hombre. En otras palabras, la tierra, atención con esto, la tierra es la representación visible de la condición humana. Atención, la tierra es la representación visible de la condición humana. Entonces, si la tierra fue maldita por el pecado del hombre, también la tierra puede ser bendita por la condición de nuestra santidad. Entonces escuche esto, todo lo que pasa en el mundo, todo lo que vemos que continuamente hay cambios climáticos, tormentas, tornados, terremotos, temblores, maremotos, tsunamis, etcétera, todo aquello, si bien es un movimiento natural y climático, pero el origen, la raíz de aquello no tiene que ver con algo natural, sino que tiene que ver con el nivel del pecado del hombre y la mujer en distintos países de la tierra y en distintos países del mundo. Seguimos leyendo. En estos tiempos tenemos diversos estudios científicos que preocupan a los que tratan asuntos naturales respecto al medio ambiente. Sin embargo, ellos aún no han logrado comprender que la tierra gime, escuche esto, que la tierra gime por la santidad de la humanidad para que la misma tome un rumbo diferente. Esto es lo que está pasando realmente hoy en día, desde muchos años hasta hoy. La tierra gime por la santidad de la humanidad. Entonces, aunque usted no lo crea, si la humanidad dejara de pecar como lo hace, disminuirían los terremotos, tornados, huracanes, tsunamis, viento fuerte que destruyen familias enteras, pueblos y ciudades. Cesaría el calentamiento global y el adelgazamiento de la capa de ozono. Posiblemente no veríamos más desastres naturales sacudiendo el mundo en el que vivimos. Entonces, uno de los principales motivos o situaciones por la cual suceden los acontecimientos climáticos en distintas partes del mundo, el deterioro, la capa de ozono, el calentamiento global y todo lo que estamos viendo que las noticias comunican, la raíz original tiene que ver con pecado. La tierra está maldecida por causa del pecado que se practica y se lleva a cabo sobre ella misma. Y si vamos analizando, obviamente desde un punto de vista espiritual, en donde estas cosas están sucediendo y analizamos el pecado, la idolatría y cuánta cosa que se está manifestando en esos países, vamos a entender este concepto. Claro que la ciencia va a ser el trabajo de la ciencia. La ciencia no es que sea mala, ni que mienta, ni que se equivoque. La ciencia está estudiando las cosas sobre la lógica y sobre la naturaleza. Pero la Biblia revela que la ciudad de los pueblos y el mundo está sufriendo lo que está sufriendo por causa del pecado. O sea, todo lo que vemos, que recién mencionamos, tornados, terremotos, huracanes, tsunamis, vientos, inundaciones y cuánta cosa, es una manera en que la tierra, la naturaleza gime pidiendo que el pecado se detenga y que la santidad de la humanidad vuelva a su lugar, lo cual es muy difícil, pero es por lo cual predicamos y extendemos el Evangelio, para que la gente deje de hacer lo que hace, o por lo menos por grupos, por ciudades, por naciones y por continentes, el pecado pudiera menguar para que esto se pudiera calmar. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces la raíz original
es el pecado del hombre. Entonces, si en una ciudad se practica pecado, se practica maldición, se practica todo aquello que ofende, desobedece y va contra los principios y la ley de Dios, aquella maldición de Adán estará activada sobre esa ciudad. Aquella maldición de Eva estará activada sobre esa ciudad, entonces pasan las cosas que pasan y suceden los desastres o los descontroles naturales que suceden. Seguimos. Con total certeza, Dios hizo este planeta este planeta para que sufra desastres naturales y desórdenes climáticos, sino por lo contrario, Dios lo creó para que fuera un lugar de protección y provisión para nuestras vidas. Atención, la tierra no fue creada para que sufra lo que está sufriendo. La tierra fue creada como un lugar de protección para el hombre y la mujer y de provisión. Escuche, en el diseño original, Dios hizo la tierra para que tengamos todo tipo de provisión necesaria y abundante y estemos bajo total y absoluta protección. Entonces hoy en día, ¿por qué las ciudades de repente en ciertos países ya no son ciudades de protección? Son ciudades de peligro, de inseguridad, de delincuencia, de riesgos, gente moviéndose de una ciudad a otra, gente moviéndose de un país a otro por causa de la inseguridad, por causa de la pobreza, por causa de la falta de provisión. ¿Por qué? Porque el pecado afectó tanto que activó esa maldición de la cual Dios soltó sobre la tierra y no hay provisión y no hay protección. Entonces Cristo vino a restaurar todo eso. Pero una de las cosas que nosotros como iglesia, como hijo de Dios podemos hacer es quitar la maldición de la tierra. En donde nosotros vivimos, en el ambiente y en el perímetro geográfico en el que nosotros nos movemos, nosotros tenemos como hijos de Dios, hijos de Jesucristo, la autoridad para romper las maldiciones que están sobre la tierra. Usted dirá, pastor, ¿podemos romper la maldición que Dios profirió sobre la tierra? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de nuestro estilo de vida. Pero si usted sigue viviendo como viven otros, o sigue viviendo como usted vivía antes de conocer a Dios, usted no puede quebrantar ninguna maldición sobre la tierra, sino usted es un elemento que sigue maldiciendo la tierra. Por eso las cosas están como están. Por eso las amenazas climáticas, porque la iglesia tiene que entender que tenemos autoridad a través de Jesucristo para bendecir todo aquello que ha sido maldecido. Muy bien, seguimos leyendo. Hace unos años, atención con este dato, hace unos años Haití sufrió un desastre natural que impactó al mundo entero. Un terremoto de los más grandes de la historia de la humanidad dejó en esta nación un resultado devastador de pérdidas humanas, materiales y naturales. Entre ellas miles se quedaron sin hogar, sin padres, sin vestidos y sin alimentos. En un estudio, y atención a esto, en un estudio realizado antes de que ocurriera el terremoto, los científicos encontraron un fenómeno extraño. Exactamente en los límites marítimos entre Haití y la República Dominicana se observaba como una especie de vidrio separador entre ambos países, pues en el lado de Haití no existía vida marítima. Escuche esto. No había vida marítima. Sin embargo, en el lado de la República Dominicana sí había. Sin explicación lógica, los peces llegaban a la línea que separaba a Haití y la República Dominicana y se regresaban como si fueran rebotados por algo. Entonces los científicos llegaron a la conclusión que no era otra cosa más que una maldición. Escuche esto. Hasta los científicos llegaron a la conclusión que había una maldición sobre Haití. Seguramente Haití entonces estaba maldecida. Al continuar su investigación, descubrieron un dato impresionante. Hacía 200 años que el presidente en ese momento de Haití había ofrecido todo el país a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Cuando ellos hicieron el estudio, escuche, en los límites marítimos que rodean Haití, no había vida marítima, no había peces. Pero desde ese límite que encontraron con el descubrimiento hacia el lado de República Dominicana había continua y mucha vida marítima. Dice que los peces llegaban hasta el límite donde se veía como ese vidrio separador y se volvían como si fueran rebotados.
pero dentro del perímetro marítimo de Haití no había vida. Le siguieron buscando los científicos hasta que se dieron con un dato que tuvieron que aceptar. ¿Cuál? 200 años atrás, el presidente de ese momento había maldecido a la nación, entregando toda la nación en manos del diablo. Lo hicieron por brujería, por sacrificio, por lo que lo hayan hecho. El punto fue que todo aquello estaba maldecido por causa de Satanás, de haber entregado la tierra a Satanás. Entonces, la tierra tiene dos opciones: estar bendecida por los hijos de Dios o estar maldecida por quienes creen y entregan todo a Satanás. Sigue diciendo la lección: ¿cómo queremos que la tierra no sufra destrucciones si nosotros mismos la dañamos? La buena noticia es que ha llegado el tiempo de volver al diseño original de Dios para bendecirla y que la tierra empiece a ser restaurada por la gloria de Dios a través de los hijos que habitan en ella. O sea, concepto de la primera parte: si por causa del pecado del hombre y la mujer la tierra fue maldecida, por causa del cambio en la vida del hombre y la mujer, por causa de la santidad de Dios en el hombre y la mujer, la tierra puede volver a ser bendecida. Dice Romanos 8, 21 al 23, esto lo dice el apóstol Pablo: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. O sea, ¿qué significa toda la creación? Estamos hablando de la tierra, estamos hablando de animales, estamos hablando de las plantas, estamos hablando de todo, del oxígeno, estamos hablando de la capa de ozono, estamos hablando de la luna, estamos hablando del sol, estamos hablando de toda la creación. Todo lo que Dios ha hecho gime a una. O sea, tienen un mismo sentir y una misma necesidad. ¿Cuál? Veamos. Y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Que la gente está continuamente pidiendo, la naturaleza continuamente pidiendo que la gente deje el pecado y la gente vuelva su corazón a Dios. En lugares como en este caso el ejemplo es Haití, pero en lugares donde presidentes, gobernadores, políticos o gente del lugar han entregado las tierras a Dios, Dios las ha bendecido, Dios las ha liberado, Dios las ha prosperado. Países que se iniciaron como nación a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, son países, por cierto, bendecidos, prosperados, entre esos los Estados Unidos. Países que han dedicado la nación, o ciudades o estados que han dedicado aquel perímetro de tierra a Dios, hoy en día son lugares que están bendecidos. Pero lugares donde se practica el pecado y donde se entregan cosas a Satanás, son lugares que están padeciendo, sufriendo y haciendo un montón de cosas. No significa que un país es más santo que otro, no se trata de eso, o un país es más pecador que el otro. Se trata de que se practica tanto pecado, se practica tanta inmundicia, tanta cosa que ofende, desobedece y va contra los principios de Dios, que la tierra está como está por causa de eso. Vamos terminando, dice: es más que importante notar que la tierra será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, dice, de los hijos de Dios. No dice de Dios, dice de los hijos de Dios. O sea que el estándar de liberación de la tierra lo ponemos los hijos de Dios. En otras palabras, nosotros, los hijos de Dios, tendremos el estándar de la bendición o el estándar de bendición en la tierra. Por eso es importante que usted empiece a ser libre para que pueda liberar a la tierra de su maldición. Para que usted pueda liberar, no sé, sus apartamentos donde usted vive, el perímetro donde usted vive. Qué triste es que donde a veces hay lugares, le llamemos condominios, apartamentos, como fuere, hay cristianos en esos lugares y esos lugares son los lugares más peligrosos que existen. Hay ciudades donde está, por ejemplo, decimos, en tal barrio o en tal lugar no entra ni la policía. O si hay que entrar con mucho cuidado, que hay que entrar de día, que hay que entrar con seguridad. Y qué curioso que dentro de esos lugares viven muchos cristianos.
pero el peligro sigue igual, el vandalismo sigue siendo el mismo, la violencia es la misma, el robo es el mismo, la droga es la misma, la delincuencia es la misma. ¿Por qué? Porque esos cristianos no están siendo luz. Necesitan ser liberados para que la tierra se libere. ¿Cómo se libera la tierra? Dijimos con la vida, estilo y estándar de bendición y de santidad, pero también predicando el Evangelio, revelando el Evangelio, sanando a la gente y liberándolos de toda opresión. Principios, y terminamos, principios sobre la liberación de la tierra. Tenemos 4 principios, los voy a mencionar y damos por finalizada la clase del día de hoy. Número 1, la tierra está maldecida por el pecado del hombre. Escuche esto, la tierra está maldecida por el pecado del hombre. La tierra será bendecida por la santidad de los hijos de Dios. Entonces, primer principio, la tierra está maldecida por el pecado del hombre. ¿Qué le parece? Lo repite conmigo. La tierra está maldecida por el pecado del hombre. Segundo, la tierra será bendecida por la santidad de los hijos de Dios. Tercero, la tierra depende de la libertad humana. O sea, escucha esto, la medida de tu libertad es la medida de la libertad de la tierra en la que vivimos, ¿sí? Cuarto, yo fui creado para gobernar la tierra, no para que la tierra me gobierne a mí. ¿Qué significa esto? No es que estoy creado o fuimos diseñados para gobernar sobre alguien. Ese es uno de los problemas por los cuales tantos disputan un puesto, un cargo político, porque quieren gobernar sobre otro sin estar libres y sin estar sanos. Aquí no estamos diciendo eso, aquí estamos diciendo que fuimos creados para gobernar la tierra o la creación, no para que ella con su maldición me gobierne a mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos en Dios el poder de cambiar las cosas. Repetimos 4 veces esto, repetimos estas 4 cosas, una vez más y nos estamos despidiendo. Número 1, la tierra está maldecida por el pecado del hombre. Número 2, la tierra será bendecida por la santidad de los hijos de Dios. Tercero, la tierra depende de la libertad humana. Cuarto, yo fui creado para gobernar la tierra, no para que la tierra me gobierne a mí.